Pues pues bien, gracias Silvia por la presentación. Igual sería bueno que empezáramos a grabar cuando presentamos a los ponentes para tenerlos en la grabación igual, ¿no? Las presentaciones. Ay, sí. Entonces, ¿quieres que te vuelva a leer? No te preocupes tampoco. Pero sí para los demás, ¿no? Seguro. Y bueno, pues gracias a quienes se conectaron. Pues estamos arrancando el segundo semestre dedicado al tema del documental. Al final de la sesión, pues voy a presentarles cómo quedó el calendario de las presentaciones, quiénes nos van a acompañar. Eh, ya se los había hecho llegar Silvia, seguramente, pero bueno, también lo podremos revisar. Y en la sesión de hoy, efectivamente, se quería hacer un juego de palabras acá con el crimen del documental y el documental criminal, y entonces es algo que vamos a trabajar a partir de un caso específico que es una serie falso documental que se llama American Vandal, que digamos nos ayudará un poco a pensar cuál es el estatuto ético del trabajo documental. Entonces, bueno, espero que si pudieron ver la serie, pues la podamos discutir. Y apostaría yo, porque aún si no la vieron, entonces podríamos de todas maneras platicar de varios otros productos documentales que seguramente habrán ustedes visto. Eh, no voy a poder poner la pantalla completa, me cayó el 20 ahorita, porque me lo estaban pidiendo en el chat, porque quería apoyarme de un texto que tengo abierto en el Word. Entonces, sin embargo, si no me equivoco, creo que sí se ve bastante bien, ¿no? Se está viendo claro el texto, ¿no? Entonces, lamento no poderla poner en pantalla completa, pero me parece que sí se ve amplio, ¿no? Sí, claro, suena bien. Ok, va. Bueno, entonces, digamos, como para asentar una especie de contexto de lo que llamamos el documental criminal, pues estamos pensando en toda esa serie de series y de documentales que pues se han popularizado bastante, me parece. Y voy a tomar mucho el caso de Netflix porque me parece que es una plataforma que ha popularizado en buena medida estos documentales, que llamaríamos documentales criminales, ¿no? O sea, documentales que tratan sobre algún crimen, usualmente siempre es un asesinato de alguien, y bueno, tratan sobre cómo se resolvió el crimen o cómo le fue a los acusados y demás. Uno que se volvió particularmente famoso hacia finales de la década pasada fue el de Amanda Knox, que fue un caso de una chava que estando en Italia la acusaron de haber matado a su roomie. Eh, y ese documental me parece muy paradigmático. Recuerdo mucho cuando salió, yo estaba empezando precisamente mi maestría, trabajando con el tema de los documentales, y recordaba mucho la discusión que veía en redes o que escuchaba yo en conversaciones, y todo decantaba a si acaso ella era la asesina o no. Entonces, lo que me parecía inteligente de ese documental era que no se trataba tanto de si ella era culpable o no era culpable, sino de cómo se generó un circo mediático alrededor del asesinato. Y entonces da igual, digamos, en términos de la película, daba igual si ella era la asesina o no. Lo importante era ver cómo no solamente pesaban las pruebas forenses, sino toda una discusión mediática supuestamente pública que se hacía alrededor del caso y cómo esto incidía en el caso mismo. Y eso es algo que pues conocemos muy bien, ¿no? Si recordamos el caso, por ejemplo, de Florence Cassés, es algo muy parecido, ¿no? El año anterior se había hecho popular también esta otra serie en Netflix, Making a Murderer, que es como haciendo un asesino, que es sobre un cuate que estuvo 15 años en la cárcel, le acusaron de haber asesinado a una mujer, él todo el tiempo estuvo insistiendo en que no lo hizo, consigue un segundo juicio, sale libre, estando libre, es decir, sale exonerado de ese primer crimen, demanda al departamento policíaco que lo metió a la cárcel y en medio de eso le acusan de un segundo asesinato. Y bueno, de eso trata el primer episodio de la primera temporada. Entonces, toda la primera temporada trata de este segundo juicio que le hacen en su contra. Eh, Estos dos en particular me parecen muy
especiales para pensar la ola y la moda que impuso Netflix de los documentales criminales. De hecho, si ustedes buscan documental del pan tostado en YouTube, van a encontrar a alguien que hace una parodia de, digamos, el crimen es que hizo un pan tostado, lo dejó en la cocina y alguien de su familia se lo comió, ¿no? Y entonces ahora tenía que hacer otra vez el pan tostado. Entonces, una cosa así de banal. Este canal aprovecha muy bien la estética de estos documentales que impusieron, esta moda que impusieron en particular, creo yo, Amanda Knox y Making a Murderer, em, para demostrar cómo parece una especie de plantilla esta estética que Netflix ya tiene para estos documentales sobre crímenes. Si ustedes vieron la última temporada de Black Mirror, recordarán que hay un episodio que precisamente trata de eso. Muy curioso, o sea, es decir, en menos de 10 años ya el propio Netflix hace parodias de sus propias estéticas, ¿no? Eso me parece por sí algo muy, muy interesante, ¿no? Que me parece también como me parece una especie también de banalización de sus propios productos, ¿no? Y también hay en un montón de otros países, seguramente conocieron las tres muertes de Maricel Escobedo, en México, está en Chile, Colonia Dignidad, este es de Israel, La Sombra de la Verdad, eh, y bueno, varios otros, algunos son solo un documental, algunos son una miniserie, algunos son series de más de una temporada, como era Making a Murder. Algunos son más divertidos, como este de No te metas con los gatos. Algunos son más experimentales, como Casting John Bennett, que me parece es probablemente el de los mejores documentales que le he visto a Netflix, es precisamente porque no cumple con esa lógica de la que vamos a estar platicando en toda esta sesión, pero lo quería mencionar porque en buena medida es también un documental sobre un crimen, pero desde una perspectiva que me parece mucho más interesante. Quizá en otra ocasión podremos platicar más profundidad de este documental en particular, Casting John Bennett. Incluso Long Shot, que es un mediometraje, o sea, dura media hora, ¿no? Cosa que es muy rara, ¿no? No conozco ningún otro mediometraje en Netflix. Em, entonces, bueno, seguramente hemos visto alguno de estos, ya no se diga la serie con más vistas en Netflix que entiendo fue Dahmer, que es también, en ese caso es una ficción, pero es también sobre un criminal, ¿no? Entonces, digamos, en medio de ese contexto donde están tan popularizados los documentales sobre crímenes, surge esta serie, American Vandal, que es una serie falso documental sobre un crimen. Y el crimen es, pues acusan a este chavo, que es bastante problemático, de haber pintado genitales masculinos, ¿no? O como ellos mismos dicen, dicks, en los autos de las maestras y los maestros de su escuela, de su prepa. Me acabo de dar cuenta de que no les compartí el audio, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento para compartir el audio. No sé si entonces, si lo vieron, se habrán percatado de que el intro de esta serie es como muy sublime, ¿no? Muy, como pareciera tomarse muy en serio, ¿no? Este intro que vamos a ver ahorita es el de Making a Murder, esta serie que les comenté aquí, que es un caso, pues, auténtico de un tipo que ahorita está en la cárcel acusado de un segundo asesinato. Quienes lo vieron, o bueno, si
han visto series, pues ya sabrán cuál es la función que tiene el intro de una serie, pues varios de los objetos que aparecen allá, de los lugares, pues aparecerán a lo largo de la serie. Entonces, ese es el intro de American Vandal. Bueno, las referencias son muy evidentes, ¿no? Entonces, me parece como esto muy divertido porque, de algún modo, lo que me parece interesante del fenómeno de estos documentales criminales en esta plataforma, que creería yo es la que impuso la moda que vivimos ahora, porque por supuesto no es la única que los produce, hay varios en HBO, en Prime también. Eh, es una imposición de cierta estética, cierto estilo de edición, ciertos motivos visuales que ellos mismos parodian en esta serie falso documental. Y entonces podemos ubicar estos paralelos, ¿no? Documentos, objetos, rastros, etcétera, ¿no? Em, entonces, ¿qué supone American Vandal? Bueno, para quien no tuvo oportunidad de verla, lo que sucede es que un día los maestros de una preparatoria se reúnen para una cuestión docente y entonces cuando regresan al estacionamiento para ya retirarse, se dan cuenta de que todos sus autos han sido vandalizados con dibujos de penes en todos los autos y una de las profesoras en particular, además de eso, le poncharon sus llantas. Entonces, lo que la escuela hace es armar un caso en contra de quien consideran es el obvio culpable, que es un joven que se llama Dylan, que es nuestro protagonista, que es el que vemos aquí. Entonces Dylan es acusado, digamos, se sospecha de él porque tiene una especie de historial de problemas, es un chavo que gusta hacer bromas pesadas a todo mundo, es muy problemático en la universidad. Hay un testimonio de otro compañero que dice haberlo visto mientras lo estaba haciendo. Eh, Dylan es alguien que podía tener acceso a borrar las cámaras de seguridad. Casualmente está borradas en las cámaras de seguridad el momento en el que se estaban pintando los autos. Y entonces sus compañeros digamos, del equipo de televisión de la escuela se percatan a través de una escena muy chistosa, ¿no? De cómo los genitales que se pintaron en los autos son físicamente diferentes de los que suele pintar Dylan. Entonces, a partir de esta diferencia, se empiezan a notar de muchos huecos en la argumentación de la preparatoria para lograr la expulsión de Dylan. Dylan entonces en ese momento está expulsado de la escuela. Y entonces empieza a hacer toda una investigación, ¿no? Bastante seria, revisando material, haciendo mapas digitales para ver si daba tiempo de ir de un lado a otro de la ciudad, haciendo nuevas entrevistas con los testigos o con otros sospechosos. Incluso en un momento sospechan de sí mismos, es decir, entre ellos dos, Sam y Peter, que son los que están armando este documental, arman el caso entre sí, contra sí mismos, por si uno de ellos no fuera el que realmente vandalizó los autos. Entonces ubicamos a lo largo de toda esta serie un montón de esas otras estrategias que también hallamos en muchos otros documentales, no solo series documentales, sino todo tipo de documentales de los 6 modos de los que alguna vez Nichols nos habló. Entonces se convierte en eso, en una especie de catálogo de las formas documentales, catálogo eh, de las estrategias retóricas del documental. Por ejemplo, para construir, aquí voy a estar leyendo algunas partes, ¿no? Explicando otras, para construir las versiones sobre su posible inocencia o culpabilidad, pues los directores se apoyan en dramatizaciones que recrean los acontecimientos, hay mapas digitales donde se reconstruye el camino de los involucrados, una línea del tiempo, entrevistas a cuadro, experimentos que ellos mismos realizan con la evidencia que la escuela presentó en su contra, recopilan imágenes de archivo que sacan de videos de celulares, de fiestas, de transmisiones en vivo que se hicieron de fiestas también, fragmentos de noticieros. Hay tomas de protección que dota de cierto sentido poético a los acontecimientos, como aquí Dylan en la playa, solitario, mientras reflexiona sobre lo que
la acusación que tiene. Y entonces, también a partir de todo eso, pues resulta curioso cómo también encuentran en ciertos detalles, por ejemplo, en un mensaje que se leía como una especie de mensaje de amistad y que luego ellos empiezan a leer como si fuera un coqueteo entre dos personas. Y entonces lo que en Making a Murderer sería pues, la corrupción policíaca o el interés de la policía de atrapar a un criminal, a quien sea, de un asesinato que no pueden resolver, pues aquí se sustituye por maestras que están molestas con Dylan o las autoridades de la escuela que están buscando cómo expulsarle, etcétera. Entonces, bueno, todas estas estrategias esta es una escena muy, muy curiosa porque recopilan varios videos de la misma fiesta al mismo momento y así construyen un mapa de la casa y quiénes estaban en cada momento en esa fiesta. Pues bueno, ese es, digamos, el planteamiento de la serie. A lo largo de entonces los primeros episodios, las primeras tres cuartas partes, la primera mitad de la serie, perdón, es construir el caso y nuestros dos protagonistas, digamos, no Dylan, que es el acusado, sino los dos directores, terminan entonces siendo investigados por la propia escuela, que pues no se siente cómoda con que unos estudiantes estén tratando de tirarles el caso donde expulsaron a otro chavo. Entonces, la primera parte de la primera temporada, los primeros 4 episodios, son American Vandal. Y los otros 4 episodios, la segunda mitad, es así como una especie de segunda parte de Don Quijote, ¿no? Es decir, la segunda mitad de la serie es cuando la primera mitad de la serie, los personajes de esta diégesis ya lo vieron. Es decir, los personajes de la diégesis vieron los primeros 4 episodios que nosotros vimos, y entonces la segunda mitad de la serie son las reacciones a esos primeros episodios y la resolución del conflicto, ¿no? Se presentan entonces evidencias de que no fue Dylan y una posible respuesta de quién sí lo hizo. Ahora, me parece que esta serie, que podría ser chistosa o como lo vean ustedes, hay un asunto que me parece a mí muy interesante que introduce, que es la figura de Peter, que es este joven que vemos acá a la derecha, ¿no? Entonces Peter que agarra el rol de director del documental, mientras que Sam, que es este otro joven, es el productor. Peter constantemente se pregunta, especialmente hacia el final de la serie, cuál es su rol como cineasta al momento de presentar evidencias a favor o en contra de alguien. Al principio, en los primeros 2 episodios, constantemente dice que quiere presentar los hechos tal cual son, los hechos de manera objetiva, dice él. Hacia la mitad de la serie, él mismo empieza a ser partícipe de la defensa legal de Dylan. A Dylan además lo demandan los maestros y bueno, tiene un abogado, está potencialmente por ir a la cárcel, ¿no? No solo expulsado de la escuela. Entonces él mismo es parte ya del equipo de defensa de Dylan, da evidencias a su favor y demás, ¿no? Entonces él, digamos, llega un punto en el que él se percata de que no puede permanecer ajeno ante los hechos, es decir, no puede elaborar un documental sobre un crimen y no él tener una postura de si le cree o no al sospechoso. Entonces, antes de platicar un poco de cómo él resuelve esto, me parece que eso es algo que podríamos pensar precisamente como algo que se ha discutido en la teoría del documental como la ética del documentalista o la ética del propio documental. Este libro de Bill Nichols, más o menos reciente, tiene unos 4 años el libro, nada más, se llama Hablando la verdad con las películas. Tiene varios artículos sobre la ética en el documental y la política en el documental. Uno de ellos es muy interesante porque Nichols se plantea cuál sería entonces la posibilidad de hacer un código de ética del documental. Es decir, es posible hacer un código de ética del documental, de cómo un documental debe de lucir, cómo un documental debe de hablar de sus propios sujetos, qué plantear ante ellos, qué debe de hacer un documentalista frente a algún dilema ético al que se presente. Entonces, la primera postura que él toma es, antes de responder a esta pregunta que se plantea, es que primero habría que distinguir entre 2 tipos de éticas, lo que él le llama la ética del realizador hacia el sujeto del documental y la ética del realizador hacia el espectador del documental. Entonces él plantea que algo que
se presentaría como un dilema ético para el sujeto del documental, tal vez no lo sería para el espectador. Es decir, el sujeto del documental nos estamos refiriendo a a los personajes del documental, quienes aparecen en el documental. Entonces, digamos, si el realizador le engaña al sujeto del documental diciéndole que tiene la intención de hacer un documental para exonerarle de un crimen, por ejemplo, y al final no lo cumple porque cambia de opinión, porque decide ya no seguir haciendo el documental o se percata de evidencia en su contra, etcétera, pues dice Nichols, pues perfectamente podríamos ubicar allí con mucha claridad a alguien que faltó, o sea, es decir, un realizador que le faltó a su ética hacia el sujeto, es decir, le mintió al sujeto del documental. Sin embargo, ese mismo acto uno podría leerlo como algo que es una postura que pareciera ética hacia el espectador, dice Nichols, es decir, el mismo acto, es decir, yo quiero hacer un documental para demostrar que fulanito es inocente, mientras lo estoy haciendo y le digo a fulanito esto, ¿no? Mientras lo estoy haciendo me doy cuenta de que en realidad él es culpable y entonces yo presento en mi documental al final la evidencia de que él es culpable. Ese mismo acto que puede entenderse como una falta de ética hacia el sujeto es, por el contrario, un cumplimiento ético hacia el espectador, ¿no? Porque si ante el espectador entonces yo no le doy información, yo omito información porque me doy cuenta de que voy a hacer ver mal al sujeto, entonces el espectador está sintiéndose o está en una posición ignorante ante lo que yo sé como realizador. Entonces, dice Nichols, frente a ese tipo de problemáticas, entonces no podemos hablar de un código de ética del documental, es decir, tendremos que pensar caso por caso, dice él. Tenemos que pensar caso por caso y casi casi decisión por decisión si podemos o no hablar de una ética del documentalista. Ahora, esa aproximación de Nichols, digo, entiendo el punto que él plantea. A mí me parecería también curioso verlo desde una postura de distinguir una posición ética de una posición moral, ¿no? Que es lo que yo quisiera proponerles aquí. Esto entonces ya no es lo que Nichols está planteando, y digamos es la lectura que yo propondría para entonces, digamos, pensar qué sería la ética del documental. Entonces, si leemos los actos documentales desde una postura moral, me parece que lo estamos haciendo desde una postura superyoica, es decir, la moral es siempre superyoica. O sea, la moral es el establecimiento, el sostenimiento de un ideal del yo, es decir, de algo que siempre cumpla y sostenga la imago que el yo pretende sostener ante el otro. Por eso entonces me parece que lo que se nos presentan como moral, como dilemas morales, no son tales. Yo creo que todo lo que nos pareciera un dilema moral en realidad es un dilema ético, porque no hay mucho sentido de pensar si algo es un dilema moral, es decir, algo es dentro de los cánones de nuestra moral o está fuera de los cánones de la moral, o sea, no hay un punto medio aquí porque el superyo no tiene entonces un punto medio, el superyo impone una frontera muy delimitada y muy clara, ese es precisamente el punto del superyo. Entonces, lo que ubicamos como puntos en los que pareciera que estamos atentando en contra del superyo, en los que comprendemos, digamos, los fundamentos de una decisión, pero no parecemos estar de acuerdo con ellos a la vez, es decir, los momentos en los que pareciera que estamos y no estamos a la vez dentro del canon de lo moral, es lo que me parece se presenta como un dilema ético. Es decir, mientras que la moral sería el establecimiento de una muy clara frontera entre lo que es y lo que no es moral, la ética es un umbral, es decir, nunca algo es totalmente ético o totalmente no ético, sino que la ética es el establecimiento del dilema en sí, es decir, la ética es el establecimiento de un dilema, de algo que es problemático. Entonces podríamos pensar, la moral siempre está del lado de la respuesta, sí o no. La ética está del lado del establecimiento de la propia pregunta. Entonces, ¿cómo podremos entender esto que les estoy proponiendo? Hay otro libro
que trata específicamente de ética del cine documental y psicoanálisis, que es uno de Agnieszka Piotrowska, Psicoanálisis y ética del cine documental. Y ella presenta aquí, bueno, hay varios pasajes del libro que me parecen un poco problemáticos, pero hay uno de ellos que me gusta mucho, donde compara dos documentales y se cuestiona un poco sobre la ética para con el sujeto del documental. Digamos, en función de esta distinción que planteaba Nichols, ella se ubica más en la mayor parte del libro en función de la ética del realizador con el sujeto. Y entonces ahí presenta el caso de un documental de Susana de Sousa Díaz, que se llama 48, sobre la dictadura militar que estuvo en Portugal, y entonces tiene entrevistas con presos políticos que pasaron muchos años en la cárcel, cómo fueron torturados, cómo fueron enjuiciados y demás. Y Shoah, que este documental famosísimo, es muy famoso, pero no creo que la minoría de la gente que lo conoce alguna vez lo ha visto, porque es un documental muy difícil de ver, dura 8 horas, y son entrevistas con personas que lograron sobrevivir a un campo de concentración nazi. Entonces, hay una escena en Shoah que es particularmente famosa, que la pueden ubicar en internet, ¿no? Como la escena del peluquero en Shoah o la escena del barbero. Entonces, nos cuenta perdón, Agnieszka Piotrowska, ¿no? La autora de este libro, que cuando, bueno, ella estuvo haciendo una investigación sobre cómo Lanzmann, Claude Lanzmann, que es el director de Shoah, preparó a sus entrevistados. Y entonces, Lanzmann conoció a este barbero en alguna ocasión, conoció su historia, supo quién era, y entonces empezó a tener una relación de amistad con él. Se iban a comer, a tomar las cervezas, etcétera, hasta que ya logró convencerlo de que apareciera en su documental que estaba preparando. Y entonces, pues le decía, bueno, ¿tú qué hacías en los campos de concentración? Entonces él le confiesa que lo que él hacía era rapar a la gente antes de que entrara a las cámaras de gas. Entonces, es muy fuerte porque él a eso se dedica todavía ahora, ¿no? O sea, él se dedica a cortar el pelo. Entonces, Lanzmann prepara en una peluquería que no era la de este peluquero, pone a una persona allá para que le empiece a cortar el pelo mientras le está haciendo la entrevista. Entonces el tipo ese pues empieza a contar su testimonio, ¿no? O sea, cómo lo atraparon los nazis, cómo se salvó de que no lo mataran a él cuando se enteraron que era peluquero y que él tenía las herramientas para cortar el pelo, etcétera, ¿no? Y cómo él sabía a dónde estaban mandando las personas a las que les cortaba el pelo, cómo él tenía intención de hacer algo y nunca encontró cómo hacerlo, ni sabía qué hacer, etcétera, ¿no? Mientras este hombre está contando eso, se pone a llorar y empieza a decir, ya, por favor, ya no quiero seguir hablando, ya no quiero seguir contando esto. Y se escucha la voz de Lanzmann detrás de la cámara diciendo, hay que continuar, hay que seguir hablando, hay que intentarlo, ¿no? De manera muy calmada, pero muy insistente, ¿no? Con una voz muy queda, pero sin duda insistente, ¿no? Firme en que tienes que seguir hablando, tienes que seguir contándolo. Entonces, lo que concluye la autora sobre esta historia de Lanzmann en Shoah es que podría leerse sin duda aquí una total falta de ética con el sujeto, ¿no? Es decir, una especie de uso del sujeto como si fuera nuestro juguete, como si entonces no importara sus intenciones o que ya no quiere estar, a mí no me importa, yo lo voy a utilizar y lo voy a manipular para mi documental y demás, ¿no? Luego entonces nos cuenta a partir de una entrevista que dio la directora de la película 48, cómo varios de sus sujetos que eran presos políticos durante esta dictadura en Portugal, entonces se contradecían en sus propios testimonios, tartamudeaban, decían algo que se podía entender mal si se sacaba de contexto. Y entonces en una entrevista, pues la directora dijo que se dio cuenta de eso y por supuesto que no le molesta mucho admitir que a propósito recortó todos esos extractos donde pareciera que no se construía un discurso muy claro de los sujetos que estaban siendo entrevistados, ¿no? Entonces,
a partir de eso, la autora del libro pues concluye que ese acto podría leerse como una total falta de ética, tanto hacia los propios sujetos que están viendo cortado su testimonio, como hacia el espectador, ¿no? Que pareciera entonces que se nos está presentando a alguien que se nos presenta de un modo donde que en realidad no va de la mano de cómo se dio la entrevista. Entonces, nos dice la autora aquí, bueno, ¿qué hacemos en esto, no? Eh, Concluimos que tanto Susana de Sousa como Claude Lanzmann son realizadores que nos manipulan, que nos mienten, que no son buena onda con el espectador o con los sujetos del documental, etc. Entonces dice, pues no, o sea, si nosotros asumimos eso, el problema de esta postura es que caemos en una especie de impotencia ante todo documental que veamos. Es decir, si asumimos eso, entonces ya no podremos ver un documental si no tenemos al lado al realizador para que le estemos interrogando de cada cosa que nos llame la atención o que no nos llame la atención precisamente por lo oculto que está, ¿no? Entonces, lo que ella plantea es que encontramos hay un dilema. Por ejemplo, en el caso de Lanzmann, sin duda, es muy fácil leer lo que Lanzmann hace como algo muy mala onda contra el peluquero, ¿no? Y no estamos aquí, no estoy aquí yo queriendo defender a Lanzmann, ni tampoco estamos aquí diciendo que háganlo ustedes si quieren hacer un documental, ¿no? O sea, sean como Lanzmann, no se trata de eso. Tampoco estoy diciendo no lo hagan. Es decir, lo que quiero aquí estar planteando es cómo se presenta un dilema, es decir, Lanzmann encuentra en este tipo un testimonio sumamente poderoso e importante y ya que lo estamos grabando, él ya no quiere. Entonces, ¿qué hago? Para que ya no siga llorando, ¿me pierdo de este testimonio o me sigo con este testimonio con tal de conseguirlo y preservarlo para el futuro? Eh, Ciertamente dejando en angustia a una persona que está llorando y pidiendo que ya no se le grabe, ¿no? Entonces, no hay, por supuesto, nos plantea aquí la autora del libro, no hay una manera de imponer una especie de rasero, de código, de ley que diga si está bien o está mal que hagas llorar a la persona del documental, ¿no? Es algo parecido, no sé si vieron La Libertad del Diablo de Berardo González, recuerdo cuando salió el documental, mucha gente criticaba que le pusiera a sus entrevistados esa máscara de vendas, ¿no? Que deja la cara como distorsionada, es como muy fea. Y entonces a mí me parecía, digo, yo llegué a escuchar en algún lugar una crítica muy fuerte, ¿no? Donde parecía que entonces estaban mostrando el director Everardo González a sus sujetos como muñecos a los cuales yo puedo pintarle la cara y les hago lo que yo quiera, ¿no? Eh, yo lo que diría es que, bueno, recordemos también que lo que estaban contando esas personas no era una caminata por el parque, ¿no? O sea, estaban contando algo horrible y entonces es difícil pensar que algo horrible que alguien nos cuenta, algo traumático que se ha vivido, entonces se puede contar a través de maquillaje normal, ¿no? Me parece que justo el uso de esa máscara lo que enfatiza es precisamente lo que se está tratando de narrar, ¿no? O sea, lo horripilante que eso es. Entonces, es decir, tampoco estoy, de nuevo, ¿no? Queriendo defender la decisión de ponerle una máscara a los entrevistados, ni tampoco estoy condenando esa decisión. O sea, lo que ubicamos aquí en estos lugares de dilema es el planteamiento del dilema mismo. Es decir, antes de intentar responder está bien o está mal, es decir, de ponernos desde la posición superyoica de la moral, de poner la línea que divide el bien y el mal, divide la palomita de la tachita, nos percatamos, me parece, de que el propio planteamiento de la pregunta es lo que se puede discutir, es decir, ¿por qué nos resulta eso problemático? ¿Por qué nos molesta o nos incomoda eso en particular? Caso parecido, digamos, si nos vamos a la historia del cine documental, pues el famoso iglú falso de Flaherty en Nanook el Esquimal, ¿no? Entonces, en Nanook el Esquimal, si ustedes vieron la película, recordarán que hay una toma que está dentro del iglú donde Nanook, que no se llamaba Nanook, está con su esposa, que no era su esposa, conviviendo, ¿no? Y entonces Flaherty luego explicó que ese iglú no existía, es decir, le pidió a los de la comunidad
no se llamaba Nanook, pero sí, es muy difícil pronunciar su nombre, a Aniel Rak, algo por el estilo era, y construyeron un iglú que solo fuera la mitad, para que él pudiera entonces grabarlo desde afuera y pareciera que estaban dentro del iglú, ¿no? Entonces, el iglú, por un momento pensé que estaba temblando, ¿no? El iglú falso de Flaherty en Nanook el Esquimal es una manipulación, entonces, es decir, Flaherty es un mentiroso que nos está viendo la cara. Es una pregunta que se plantea, ¿no? Pero me parece que es muy cómodo directamente decir que eso es así, es decir, que Flaherty es un mentiroso, cuando si ustedes recuerdan la película tiene, los primeros 2 minutos son una serie de intertítulos explicando cómo hizo el documental, ahí él mismo cuenta que había ido a grabar y que cuando estaba de viaje de regreso se perdió buena parte del material y tuvo que regresar, ¿no? Entonces, es decir, está mal, digamos, la pregunta aquí sería, ¿está mal hacer un iglú falso para un documental? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿está mal el iglú falso que Flaherty utilizó en esta secuencia de Nanook el Esquimal? Es decir, si se dan cuenta, la diferencia entre estas dos preguntas es que una pregunta es una especie de prescripción sobre la producción y la otra es un cuestionamiento de cierta decisión de un documental que ya existe, o sea, de una cierta decisión que ya se tomó. Entonces, son dos preguntas que me parecen distintas y que refieren precisamente al hecho de plantear una pregunta, es decir, si la ética entonces no sería la respuesta, sino el planteamiento mismo del dilema, es decir, si la ética no sería el establecimiento de la frontera, sino el planteamiento de una pregunta, entonces ya entendemos a qué se refería Nichols, a qué se refiere la autora Piotrowska respecto a pensar el documental en un caso por caso, en vez de imponer entonces el bien o el mal, ¿no? Un segundo punto que me parece a mí súper interesante del libro de Piotrowska, que desgraciadamente es algo que ella toca muy tangencialmente, me hubiera gustado que se clavara un poco más con eso porque me parece de lo más radical que tiene el libro, es cuando ella plantea cómo el documental, recuerden que como lo que ella trata de hacer es pensar la ética del realizador hacia el sujeto, ¿no? Hacia el personaje del documental. Entonces, por la naturaleza de la imagen documental, lo que se construye cuando un sujeto ve su propia imagen en el documental, es decir, si a ustedes les entrevistaran para un documental y luego ven el documental, es algo que es esto, lo que ella dice, ¿no? Más que ellos mismos y menos que ellos mismos. Es decir, la imagen documental es al mismo tiempo más que ustedes y menos que ustedes. Ahora, esta idea para mí es fundamental porque eso es entonces lo que yo propongo leer como el crimen del documental. O sea, el crimen del documental es que los documentales necesariamente construyen una imagen que es más que el sujeto del documental y al mismo tiempo menos que el sujeto del documental. ¿Qué nos referimos con esto? Es más que el sujeto del documental porque la imagen de ustedes, como ustedes bien saben, circula más allá de su propio control. Es decir, esto que si alguien está viendo la grabación ahorita, pues no importa lo que quienes estamos aquí en la sesión en vivo estamos haciendo, alguien podrá ver nuestra imagen que va a circular más allá de nuestro propio control, quién sabe quién la va a estar viendo, qué va a estar haciendo mientras la está viendo, etcétera. Nuestra imagen va a sobrevivir más allá de nuestra propia muerte, ¿no? Nosotros tenemos fotos de gente que ha muerto, entonces esta imagen es una especie de fantasma que continúa habitando junto con nosotros, es decir, estos muertos continúan vivos a través de sus imágenes. Sin embargo, al mismo tiempo, la imagen del sujeto del documental es menos que el sujeto del documental porque precisamente es un sujeto del documental, es un personaje del documental. Entonces, cuando ustedes, digamos, si hacemos un documental sobre académicos de cine en México, ¿no? Sería un documental, puede ser muy aburrido o muy divertido, depende de qué enfoque le demos, ¿no? Entonces, si hacemos un documental sobre eso, pues todas las personas que aparecen siendo entrevistadas allí, pues tal vez se dedican a trabajar cine
o a trabajar investigación sobre cine, pero pues harán otras cosas de su vida también, ¿no? Tal vez les interesarán otros temas académicos o tengan una afición, algún deporte, lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando aparecemos en un documental, ya no somos entonces Sergio el que aparece en el documental, sino que es, en el caso de este ejemplo, ¿no? De gente que estudia e investiga cine en México, es Sergio el que escribe sobre documental, digamos, ¿no? Entonces, es decir, esto está, si ustedes leyeron Introducción al documental de Nichols, es lo que él llama como el tercer supuesto del cine documental, ¿no? Los documentales son sobre gente real. Entonces él dice, sí, son sobre gente real, pero no te vayas con la finta de que en los documentales aparece gente real. En los documentales nunca aparece gente real. Aparecen personajes de un documental. Gente que está allí como un engrane en una maquinaria para ofrecerte, por ejemplo, su posición simbólica de poder en tanto es un experto en el tema, ¿no? Entonces, cuando aparece un científico en un documental sobre sismos y aparece un geólogo, entonces no está allí porque a él le gusta el fútbol o porque le gusta cocinar, lo que sea, está allí porque es un geólogo, es decir, está allí en tanto tiene una posición simbólica como experto en este documental. Entonces, digamos, es una persona real, sí es una persona real, diría Nichols, pero no ves tú nunca en un documental a una persona real. Las personas reales, en todo caso, no se reducen a las 4, 5, 10 cosas que dicen en un documental que dura 2 horas. Entonces, esa idea es justo a la que esta autora se refiere cuando presenta al documental como algo que habita en una especie de paradoja donde los sujetos que aparecen en el documental son más que ellos mismos, la imagen documental es algo que les va a sobrevivir incluso a su propia muerte, y son menos que ellos mismos, son una caricatura de la complejidad de su subjetividad. Entonces, si ustedes han visto algo que postearon en redes hace 10 años y les da vergüenza, pues ahí lo que uno se percata es una especie de situación ominosa, ¿no? En la que algo que no soy yo, al mismo tiempo soy yo, ¿no? O sea, ya no pienso así, pero sabemos muy bien cómo a la gente le encanta desenterrar tweets de hace 20 años y entonces decir, bueno, ya, ahí está la prueba de que fulanito es así, ¿no? Es decir, un tweet es más que ustedes mismos. Es decir, tiene una serie de implicaciones en el lazo social donde cierto rasgo, cierta aparición, cierta frase o cierta imagen que ustedes tengan, no tienen control sobre esta, parece ser más poderosa esta imagen que ustedes, y al mismo tiempo esta imagen que parece ser más poderosa es una caricatura de lo que ustedes son en realidad, es una calcomanía de la complejidad de ustedes, ¿no? Esta paradoja es lo que me parece podemos llamar como el crimen del documental. Entonces, el documental carga con ese problema, ¿no? Eh, Hasta este punto, antes de pasar a la última fase de la presentación, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Preguntar algo? Sí, Silvia. Sí, justamente, digamos, no ubicando propiamente en el documental, a mí me surgió justamente esta paradoja en el momento en que yo hice un análisis literario de Primo Levi. Y justamente me enfrenté con esta imposibilidad en realidad que tú ahora mencionas de poder, digamos, abordar todo ese sufrimiento que él plasma en sus textos y por otro lado, el cómo interpretarlo desde mi punto de vista sin poder ahondar en su sentimiento específico, ¿no? Es decir, ahí me surgió todo un abismo de si tengo derecho yo, en cierto modo, de explicar en cierta medida o interpretar sus textos desde mi punto de vista, ¿no? No sé si me expliqué. Creo que sí entendía lo que vas, ¿no? Porque es algo que tal vez quisiera tocar más adelante, que es, digamos, cómo
los documentales criminales, ¿no? Como les podríamos llamar, es decir, los documentales que tratan sobre un crimen, pero que cometen este crimen que estoy advirtiendo, me parece que hacen justo lo que tú por lo menos te lo planteaste como un dilema, ¿no? Es decir, si tú ves un documental sobre un crimen que tiene el interés de demostrarte que es culpable o que es inocente la persona, entonces está del lado de la respuesta, ¿no? Del lado del bien, del mal, del lado de la palomita, de la tachita, ¿no? Mientras que los documentales que me parecen más complejos, son los que por lo menos plantean ese dilema, ¿no? No el dilema de las pruebas no son suficientes para condenarle o para exonerarle, porque de nuevo ahí sería otra vez caer en la línea, ¿no? Es decir, si aun si un documental dijera, pues no sé si es inocente o culpable porque no tengo suficientes pruebas, sigue cayendo en la lógica de la respuesta, ¿no? En cambio, por lo menos los documentales que se enfrentan a este dilema y que proponen alguna respuesta al dilema o una especie de, vamos a ver cómo podemos seguir funcionando pese al dilema mismo, son los que me resultan a mí más interesantes, porque entonces no quieren imponer una especie de canon de la verdad, ¿no? O de la verdad histórica, ¿no? Si nos ponemos así, peñanietistas, ¿no? Eh, entonces me parece, digo, lo que quiero decir es, a propósito de lo que tú estabas contando ahorita, me parece que el propio hecho de que te hayas planteado la pregunta ya iba por allí, ¿no? Si al final, digamos, tú ofreces una respuesta universal a la pregunta que te planteaste, pues me parece que estaríamos ya cayendo en la lógica de la frontera, ¿no? Pero este dilema, ¿no? O sea, esto que se presenta como un problema, es el punto ético aquí, ¿no? Es decir, si no se presenta entonces un problema, entonces me parece no tenemos ninguna ética, ¿no? O sea, porque todo siempre fácilmente lo resolveríamos desde el rasero del super yo de la moral, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí va bastante cerca de lo que planteabas, ¿no? Eh, sí, ¿alguien más quisiera contar? ¿O quisieras comentar algo más? No, no, yo estoy, sí, digamos, aún ya después de haber terminado el libro y demás, sigue latente toda esta incertidumbre, el cómo poder representar algo irrepresentable, ¿no? El caer, en cierto modo, en hacer un espectáculo del dolor, ¿no? Y eso es algo que pues no quisiera justo estar en ese rol, por supuesto, ¿no? Pero la paradoja ahí es, entonces, pues se olvida, ¿no? Entonces no hay Claro, esa referencia, ¿no? claro, claro, sí, sin duda. O sea, entonces, no quiero hacer esto, pero no veo cómo no hacerlo, ¿no? O sea, entonces Exact- ahí nos enfrentamos justo al problema, ¿no? Exactamente. Claro, Y ahí se queda. O sea, ¿cómo resolver eso? no sé. Qué bueno. Qué bueno, Es, ya es, somos más. bienvenido al club, ¿no? Pero bueno, pero al menos se plantea como el problema, ¿no? Eh, ahorita estoy dando un curso sobre cine documental y los estudiantes constantemente tienen dudas sobre, ¿está mal que haga esto en un documental? ¿Estaría mal que yo mueva objetos? ¿Estaría mal que le pida a la persona que vuelva a contar algo? Es decir, plantean sus preguntas tratando de buscar por parte del maestro, es decir, del que supuestamente sabe, ¿no? El sí o el no. Y entonces, lo que yo les insisto y les digo, o sea, no crean que estoy demeritando la pregunta, ¿no? Pero no puedo responder, no porque sepa o no sepa, sino porque precisamente el punto es que te plantees y te intentes sostener en esa pregunta, ¿no? O sea, de no tratar de entonces obtener el recetario del documental, ¿no? Digamos, el documentalista que se les presenta ante ustedes como yo ya sé bien lo que hago, ¿no? Yo no me planteo esos problemas, yo tengo muy claro si puedo o no puedo, si debo o no debo hacer tal y cual cosa todo el tiempo, pues me parece alguien que
pues tiene muy clara su relación con el super yo, pero no creo que tenga ética alguna, ¿no? O sea, la ética es justo el hecho de que te preguntes, o sea, precisamente si te preguntas, ¿está mal que yo mueva los objetos en una sala? Como me preguntaba un estudiante, ¿no? Que yo mueva los objetos en una sala para que no distraigan en la imagen. Me preguntaba ella, ¿está mal que haga eso? O sea, ¿es manipular, es mentir un poco al espectador? Pues bueno, o sea, ni sí ni no. Es decir, qué bueno que te lo preguntas. Trata de preguntarte, de plantearte esa pregunta en todo momento, ¿no? Pero sí evitaba yo, en la medida de lo posible, de cumplir eso que estaban demandándome, que era el sí o el no. Eso es lo que me parecería equivocado de mi parte, ¿no? Eh, Fernanda. Gracias. Ay, pues es que tal vez ahorita ya estamos extendiendo la discusión antes de que acabes, pero me quedó una dudita. Un poco pensando ahorita que estabas hablando de que la persona que aparece en el documental son más que ellos mismos y menos que ellos mismos, etcétera, y que este es el crimen del documental. Pues pensé un poco en lo que dice Baudrillard, cuando habla de simulacro y todo. O sea, él lo que dice es que el problema del simulacro es que entonces nos hace creer que lo que está fuera del simulacro sí es lo real, ¿no? Entonces yo ahorita me quedé pensando, bueno, si lo que vemos en el documental no son las personas reales, ¿no? Sino son más o menos que ellos mismos, es como más bien una pregunta retórica. O sea, estamos asumiendo que entonces, si hay, o sea, afuera del documental, inmediatamente nos vamos a encontrar con la persona real, o sea, inmediatamente accesible, inmediatamente en todas sus facetas, inmediatamente desde todos los lados. O sea, entonces creo que es como más bien, o sea, que esta pregunta que le estás haciendo, claro, sobre el documental, o sea, pero que finalmente es como, yo ahorita estoy hablando, ¿no? Y ustedes cómo van a saber si yo soy más o menos que yo misma. O sea, entonces, como que creo que esperar eso del documental es tener una preconcepción de que si somos fuera del documental, pues estos seres completos, sin fisuras, sin contradicciones. Entonces, no sé eso cómo relacionarlo con lo que estás diciendo. No sé si lo vas a comentar después. Sí, no, no pensabas comentarlo desde allá, pero sí es una muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente, esa idea de que el documental presenta a sujetos que son más que ellos mismos y menos que ellos mismos a la vez en el documental, efectivamente parecería asumir que entonces fuera del documental sí está la persona en sí, o la persona real, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque creo yo que, o sea, decía yo que esa idea ya la había empezado a tocar Nichols cuando planteaba los supuestos del documental en Introducción al Documental, ¿no? Que es un libro previo al de esta autora. Me parece que Nichols no es claro respecto a lo que tú planteas, ¿no? Es decir, me da la impresión de que Nichols sí pareciera por momentos asumir eso que tú dices, ¿no? O sea, que que fuera del documental sí te toparías a la persona real, ¿no? Sí creo que tal vez se puede leer un poco de eso en Nichols. Tampoco lo dice él explícitamente, pero sí creo que se puede leer un poco eso en él. Sin embargo, de ella me parecería que para nada va por esa idea, es decir, reconoce al sujeto del documental como eso que es más y menos, pero no asume que fuera del documental entonces está la persona real, ¿no? Precisamente por el marco teórico desde el cual ella lo lee, ¿no? O sea, cuando ella habla del sujeto, lo está entendiendo desde una postura muy específica que es la del psicoanálisis y digamos, lo que más privilegia es a Lacan, aunque mete unas cosas de otras personas. Entonces, sería muy extraño pensar que en algún lado existe la persona real más allá del sujeto, ¿no? Entonces, digamos, esta pregunta que tú planteas, yo creo que no, o sea, no podemos asumir que fuera de la discursividad del documental, entonces sí nos topamos con la persona auténtica y real, ¿no?
O sea, como tú bien dices, incluso en otro lado, estamos siempre conviviendo con un sujeto que está condicionado por el discurso en el que esté, por las personas con las que convive, por el otro con el que habita, ¿no? Entonces, no, fuera del documental no nos podemos topar con la persona real, ¿no? Pero quizá cuando lo estaba explicando parecía que yo sí estaba asumiendo eso, ¿no? Entonces, estuvo bien que lo plantearas para que trate yo de ser claro con eso, ¿no? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Gracias. Eh, Bien, bueno, entonces quería continuar con eso, ¿no? Aquí les voy a leer un poquito nada más. Respecto a esa idea de Nichols, bueno, Nichols entonces, si ustedes conocen la famosa definición del documental de Bill Nichols, no me la sé de memoria porque es un párrafo, o sea, es como un problema de su definición, pero es multicitada, ¿no? Bueno, él dice que en los documentales no se presentan personas, sino que se presentan actores sociales, ¿no? Es el concepto que él tiene. Entonces, actor social es lo que yo creo que entendemos perfectamente como un personaje, ¿no? O sea, en un sentido narratológico, quienes aparecen en un documental son siempre personajes, pues sus acciones ejercen una fuerza narrativa, modifican el estado de las cosas, y entonces podemos llamarles sujetos del documental, están sujetados a la función argumental específica por la que están en el propio documental, es decir, no aparecen en el documental de manera azarosa, ¿no? Contingente, están allí porque tienen una función en la narrativa del documental. Entonces, el punto es reconocer que la conversión de una persona entrevistada, una persona que simplemente está siendo entrevistada, a un sujeto del documental es algo estructural, necesario del documental. Es decir, todo documental, todo proyecto documental, necesariamente transforma a una persona en un sujeto del documental. El problema entonces sería cuando, siendo realizadores o analistas del documental, ya sea por ingenuidad o cinismo, nos perdemos de esta cuestión estructural necesaria del documental y no admitimos entonces los efectos de nuestras acciones sobre los sujetos del documental. Entonces, justo lo que sucede en American Vandal al final es que Peter, el director del documental, se percata de cómo, si bien logra al final exonerar, demostrar la inocencia de este joven que fue acusado, en el camino estuvo pisoteando la imagen, la reputación, los intereses de muchas otras personas, y entonces se plantea si acaso valía la pena lo que hizo o por qué lo hizo de ese modo, ¿no? Es una pregunta con la que él se queda y que no le permite entonces celebrar tan rápidamente haber exonerado a la persona a la que él creía siempre inocente. Este sería entonces el crimen documental. El crimen entonces sería ignorar, desmentir, no hacerse cargo de ese poder que tiene el documental para convertir a las personas en sujetos del documental. El crimen documental que exponen de manera tan precisa los documentales criminales que son parodiados en American Vandal, entonces es no estar advertidos o hacer caso omiso de esta paradoja estructural a todo documental. La ética del documental sería reconocer, ubicar, sostener este dilema, esta pregunta, no solucionarle. Esto es lo que se ofusca también en un mundo hipermediatizado, hipervinculado, ¿no? Como nos planteaba la propia serie al principio, ¿no? Cuando nos mostraba videos de Instagram, publicaciones en Facebook, noticieros que mostraban este vandalismo. Cuando estamos, por ejemplo, stalkeando a alguien en redes sociales, obsesionados por la imagen que ahí se presenta, asumimos una posición muy cómoda. No, no se Sí, ve en la imagen, está en negro. No sé si esa es la intención. wow. Ahí sí, ahí también. Pero cuando pones el lapicito, ahí, o bueno, no sé si hay un lapicito. Ya sé por qué Pero será. Porque me cambio a, uy, qué horrible, ¿no? Ya vi por qué es. Lo que pasa es que lo que le leía lo tengo en un documento de Word, ¿no? Entonces, en que me muevo al documento de Word, entonces eso es lo que no hemos visto, pero tú lo sí. has explicado. Ajá. A ver, déjenme intentar algo. Bueno, tal vez más chico, pero sí lo pueden ver, ¿no? Todavía. Eso sí lo podemos ver, pero Ok. ¿dónde están Está bien. tus palabras? O sea, las Sí, citas que sí. estás leyendo, no. Sí, no, lo que lo estoy leyendo no quería que lo viera, ¿no? La presentación está bien. Entonces, ok, Esas, ya encontré.
Ya encontré cómo, ok. Entonces, hablábamos, ¿no? Cuando estamos stalkeando a alguien, pues adquirimos muy fácilmente, muy cómodamente una posición de juez, ¿no? Es una posición muy cómoda, pero también muy ingenua, muy peligrosa, ¿no? Un gesto, una sonrisa, un lapsus, una frase, una foto que el sujeto sube a una red social es suficiente, entonces la tomamos como evidencia incuestionable para sancionar o para reducir la complejidad de su vida a ese instante, a eso que ahí está. Las condiciones de consumo de estas redes sociales digitales, del mundo del espectáculo en las que habitan, se adjudican entonces esta postura, este poder para catalogar al individuo. Eso es lo que la cultura de la cancelación quiere hacer, por supuesto, catalogar, clasificar al individuo para siempre, mantenerlo entonces en una mirada vigilante, juzgadora, hipernormativa, superyoica. El activismo digital más ingenuo de todos, o sea, el de la cancelación identitaria, pues es el correlato del neoliberalismo más conservador, que eso es lo que quiere hacer el neoliberalismo, por supuesto, siempre lograr la hiperclasificación del individuo. Es decir, comete precisamente este error, la pretensión de que en vez de que se sostenga la paradoja creada por la imagen, de ser más y menos a la vez, se pretende zanjar, ¿no? Se pretende utilizar la imagen para así entonces clasificar al individuo. El modo entonces en el que podríamos superar este problema en el marco de la teoría del cine documental sería, tal vez necesitamos atravesar pues una irremediable discusión por la naturaleza del fenómeno cinematográfico. Entonces aquí es donde presentamos algo que en alguna otra ocasión anterior les he presentado también, que es la distinción entre el objeto cinematográfico, la representación de ese objeto en lo cinematográfico y la experiencia de la representación cinematográfica de ese objeto. De los primeros dos, el objeto y la representación son los más fáciles de distinguir, ¿no? El objeto filmado es aquello que se filma, la salida del sol, un gato durmiendo, una manifestación civil en una calle, un peluquero al que entrevistan, un pene que está dibujado en la carrocería de un auto. Estos objetos, pues, existen en el mundo más allá de la diégesis documental, son con los que se construyen los eventos que podríamos llamar afílmicos o profílmicos. Pero la representación en el discurso audiovisual es lo que conocemos como el objeto cinematográfico como tal, es decir, la película que estamos viendo, la toma que dura 3 segundos de ese objeto. La distinción entonces entre el objeto y su representación, pues es la más fundamental distinción para entender la ficción audiovisual. Es evidente que cuando grabamos un video de un objeto cualquiera, no sé, grabamos el video de mi gato durmiendo y se lo envío a alguien por WhatsApp, le queda claro a la persona que recibe el video que esa es la grabación del gato, no le estoy mandando al gato, no puede acariciar al gato. Una teoría del documental que se pierde en esta distinción, como podemos ubicarlas entre los primeros teóricos del documental tal vez, o pues, las personas que están empezando a aproximarse al documental, que tal vez no han visto mucho o no lo han pensado, es precisamente la de perderse en esta primera distinción, ¿no? Es decir, nos quedamos atorados en un impasse irresoluble, pues si nos quedamos en la discusión entre la pugna entre el objeto y su representación, nunca podemos salir de una evaluación cuantitativa, es decir, cuando nos quedamos en este nivel de discusión entre el objeto y la representación, la conclusión única que podemos siempre sacar de un documental es si la representación es, entre comillas, justa, adecuada, correcta, verdadera. Por supuesto que esto es una manera, me parece, muy ingenua de aproximarse al documental. Es decir, nos quedamos en una evaluación cuasi cuantitativa del material fílmico que corresponde, entre comillas o no, a los objetos que están fuera de la película. Ahora, la siguiente discusión, que sería entre la representación del objeto y la experiencia de la representación, la obtenemos por algo que algunos llaman la semiopragmática fílmica. No es que tanto me adscriba a estas ideas, pero así es como lo podemos ubicar. Y aquí hay una frase que me gusta muchísimo de Gregory Curry, que constantemente la cito porque me parece muy reveladora, muy clara. Entonces dice este cuate en un libro que fue coordinado por el César. Cuando me quito los lentes, la pantalla enfrente de mí parece borrosa, pero mi experiencia no es la de una pantalla que está borrosa.
sino la de algo que en realidad está muy definido, es muy nítido, pero yo no puedo ver adecuadamente. Se percatan cómo lo pone desde la posición desde la que lo ve. Entiendo entonces que aquello que está borroso es una proyección en el mundo, en el objeto que está allá afuera, causada por mi propia visión deficiente. Lo que señala entonces Curry aquí es que podríamos también con mucha facilidad distinguir entre la representación del objeto, o sea, el hecho cinematográfico, la película misma, y la experiencia o la percepción de esta representación. Digamos, sé muy bien, ¿no? Por si algún fenomenólogo me quiere reclamar algo, por supuesto que distingo entre percepción y experiencia, ¿no? Pero bueno, déjenme seguir por acá por ahora. Eh, es decir, lo que llamaríamos la experiencia singular de esa representación cinematográfica. Entonces, dejamos de lado la pugna entre el objeto y su representación para pasar a la pugna entre la representación y la experiencia de esta representación. Entonces, mientras que la primera distinción entre el objeto y su representación solamente se queda a nivel de lo cuantitativo, de responder si el documental es, entre comillas, justo, correcto o verdadero, la distinción entre la representación y la experiencia se asienta en una pregunta que parece de corte cualitativo, o sea, cómo se expresa un documental, qué efectos tiene en el espectador ese documental. Así entonces uno se percata, a través de la representación cinematográfica del documental, de los efectos que se tiene en la espectatorialidad del documental. Entonces esto, también lo habíamos comentado en alguna sesión, es lo que llamamos la espectatorialidad del documental. A lo que me estoy refiriendo es a cómo las condiciones del objeto artístico imponen cierta posición espectatorial, que en el caso de esta pintura de Hans Holbein, Los Embajadores, es de manera literal. Es decir, si ustedes ven la pintura, pues vemos cuando estamos de frente al cuadro, pues tenemos todos esos objetos muy nítidos y una especie de mancha borrosa aquí. Es solo cuando como espectadores de la pintura literalmente cambiamos de posición, nos movemos hacia un lado, que nos podemos percatar del cráneo, pero ahora tenemos de manera deforme a los embajadores y a sus objetos. Entonces, si no habían visto el truco, pues bueno, ya lo conocen, y ahora cada vez que veamos la pintura nos percatamos de que mientras estamos viendo el cuadro, estamos como que viendo dos cuadros a la vez, ¿no? A través del recuerdo, entonces no, sabemos que este objeto que desde el campo de la visión biológica no estamos viendo derecho, lo podemos ver derecho a través del recuerdo, es decir, como que hay una especie de potencial espectatorialidad en el cuadro, ¿no? Entonces uno se percata a través de la representación cinematográfica que el documental tiene, de cómo se construye esta espectatorialidad documental, ¿no? Estos efectos de la espectatorialidad documental, perdón, o sea, la construcción del espectador documental es precisamente ese poder del documental, el poder de transformar entonces a la persona en un sujeto del documental. Este poder que tiene el documental, que hemos dicho, en caso de manipularse, de no percatarse, de desmentir este poder, caemos en el crimen del documental, pues tiene efectos, por supuesto, en el espectador. Y estos efectos pueden ser bastante perversos, tanto el documental como en la ficción. Por ejemplo, si ustedes vieron Dahmer, esta serie del año pasado que cuenta la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer, podríamos hacer una pequeña comparación acá. Mientras que en nuestra serie falso documental American Vandal se apuesta por lo importante que es percatarse del crimen documental, es decir, de no ignorar este poder del documental para transformar personas en sujetos. La serie sobre Jeffrey Dahmer se sostiene en ignorar precisamente eso, en sostener un relato causal, psicologizado del accionar del sujeto. Esto que llamamos una psicologización del sujeto es expuesta a través de elementos que tienen una especie de significación mágica, ¿no? O sea, cada gesto en sus crímenes, cada objeto que tiene, cada cosa que hace, tiene una explicación. Hay un detalle específico de su pasado que nos puede dar la clave, la llave, la respuesta de por qué él es así ahora. De modo que si no hubieran sucedido estos detalles, no tendríamos al asesino que hoy conocemos.
Esa serie de ficción se construye entonces a partir de dar una respuesta, a partir de este crimen documental. Es decir, hace caso omiso del peligro de crear por medio del relato causal que explica al asesino una banalización de la persona. Es decir, esta serie y todas las series documentales o ficción que construyen este relato causal del sujeto, es así porque de niño le hicieron esto, y si no lo hubieran hecho esto de niño no podríamos obtener a este crimen al final, a este criminal al final. Lo que tratan de hacer entonces es banalizar la complejidad de la persona para crear entonces a un sujeto que llamaríamos psicologizado, ¿no? Un sujeto que puede explicarse con la causalidad más miope, ¿no? Más plana. Ya estamos por terminar. Finalmente, la lección para el joven Peter, ¿no? El director de la serie American Vandal, en su primera aproximación al documental como realizador, es con la que cierra la primera temporada. Los documentales parecen tener una gran capacidad para hacer creer a los espectadores que hay una honestidad y compromiso de los cineastas. Es decir, parece que lo que él ubica como un poder que tiene el documental es hacerle creer a los espectadores que el documentalista está realmente muy comprometido con el tema. El precio a pagar por este poder es toparse con los límites de la representación. El sujeto siempre necesariamente en el documental está reducido al rol específico que juega dentro del sistema de la narración documental. Y esta reducción no necesariamente es favorable para el sujeto, ni necesariamente es muy consciente por parte del realizador. La última escena de la primera temporada es una repetición de la primera escena del primer episodio. El primer episodio, cuando está Dylan en su cocina, él lo está entrevistando, le dice, pues di a la cámara quién es Dylan. Es decir, como si a mí me preguntaran, di a la cámara quién es Sergio. Entonces lo que Dylan responde es, ¿cómo que quién soy? ¿Qué clase de estúpida pregunta es esa? Entonces, al final de la temporada se repite esa escena y ahora hay un comentario agregado del documentalista. Tiene razón, dice él, es una pregunta estúpida, preguntarle a alguien quién es. Entonces, ¿por qué es una pregunta estúpida? Pues porque tanto el documentalista cree que entonces habría una respuesta correcta de quién es una persona, como que el documental podría capturar esa respuesta correcta. Es una pregunta estúpida porque no hay respuesta a esa pregunta, que el documental no termine caricaturizando o banalizando. Si ustedes vieron Breaking Bad, recordarán una frase que tiene Jesse Pinkman, ¿no? El cómplice del protagonista Walter White, respecto a otro gran personaje que es el abogado, ¿no? Saul Goodman. Entonces él le dice, no necesitamos un criminal lawyer, o sea, un abogado criminal, sino necesitamos un criminal lawyer, es decir, enfatiza el criminal. No necesitamos un abogado criminal, necesitamos un abogado criminal, un criminal abogado, ¿no? Podría ser la traducción. Entonces, la apuesta ética del documental, pues sería no estar decidiendo, calificando cuáles son las mejores estrategias para capturar de manera más justa supuestamente lo que el sujeto eh, es decir, tratar de buscar cómo representar, entre comillas, objetivamente los dos lados de la historia, sino más bien, en lugar de estar tratando de emitir esos juicios de valor, pues situarse simplemente en cuestionar los efectos que una decisión tiene en la construcción del relato documental. Es decir, la apuesta ética del documental está en el planteamiento del dilema ético mismo. O sea, el documental con ética es aquel que precisamente se cuestiona su ética, no el que la tiene resuelta. Desde esa perspectiva, entonces, el documental no debería de retroceder ante el reto fundamental del documental. El discurso documental lucha por ocupar el lugar del discurso de la verdad. La apuesta ética del documental no es explicar cómo ocupar ese lugar, cómo desmentir el interés en ocupar ese lugar, pues esto lo haría caer en el crimen documental. Sino la apuesta del documental resulta en percatarse de que este obstáculo es algo inherente a su propia discursividad. O sea, en sostener la pregunta antes de intentar responderla. Y bueno, ese es el final de la presentación.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, Sergio. Ahora sí que seguramente hay muchas preguntas y muchos comentarios para poder seguir sobre estos temas. No sé si quieren, primero a ver si nos pones ya las caras de todos para que nos sintamos más en familia. Exacto. Y bueno, que pongan sus manos para que les empiece a dar yo la palabra. Digo, hay muchas dudas que por mi parte me surgieron justo en el momento de estar viendo la serie, y es si el formato, una de ellas, si es que está ya como esquematizado de una manera muy rígida, porque yo he visto, por ejemplo, documentales de National Geographic y en cada inicio de capítulo te vuelven a explicar el resumen de lo que ha pasado antes y bueno, pues ahora sí que para plantearte la nueva, digamos, noticia que va a transformar la historia, ¿no? Es decir, hay, digamos, como una especie de patrón que te está adentrando justo en esa forma del falso documental. Entonces, ¿qué tanto eso está limitando toda esa planeación que se cree en el proceso algo espontáneo? Es eso que planteabas, creo que lo comentábamos en alguna sesión del año pasado, que tuvimos como temática las series, de cómo las series de hoy ya no cuentan con ese tipo de repasos del capítulo anterior, ¿no? Usualmente lo ubicábamos como el capítulo anterior, ¿no? O resúmenes de las temporadas, ya es cada vez menos frecuente. Porque el esquema de visionado de estas series apuesta por una especie de atascón de series, ¿no? O sea, de echarte toda la serie en un fin de semana, ¿no? Y eso que tú dices es muy parecido a lo que todavía escuchamos en la radio, por ejemplo, ¿no? Si nosotros escuchamos todo un programa de radio, constantemente cuando regresan de comerciales, se vuelve a presentar el locutor y nos vuelve a decir de qué tema estaban hablando antes del comercial y demás, ¿no? Yo creo que pues es por un asunto, o sea, es decir, ¿por qué se hace eso? Claramente es por un asunto de visionado, ¿no? Entonces, cuando tú estás viendo el documental en la tele, probablemente estabas cambiando de canal, probablemente no lo agarraste justo cuando inició, ¿no? Y entonces tratan de incluirte a ti como espectadora para que no te sientas muy alejada de lo que se está platicando, ¿no? Pero sin duda, eso es algo que me parece, que está muy interesante seguir pensando, ¿no? O sea, ¿qué función tiene eso? O digamos, si eso de verdad ya nunca se presenta en documentales de hoy, ¿no? O en series documentales que se producen para y se exhiben en las plataformas de streaming, ¿no? Donde ya no está esas interrupciones, los capítulos ya no salen una vez a la semana, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que definitivamente hay una alteración también en la estructura narrativa, ¿no? O sea, en la función del inicio y del final, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mencionar de eso es House of Cards, porque me parece que fue una de las primeras series que trató de experimentar un poco con esto, con esta ausencia de un repaso del anterior capítulo, esta ausencia de personajes que se volvían a presentar, porque además no solo era eso, sino que si ustedes ven sitcoms u otras series de drama, de la televisión tradicional, entre comillas, ¿no? También hay como eso, o sea, como que los personajes se vuelven a presentar, como que hay algún diálogo que te explica, ¿no? O te recuerda algo que sucedió la temporada pasada, ¿no? Como si nosotros estuviéramos todo el día caminando, ¿no? Y recuerdas que el año pasado estábamos haciendo tal cual cosa, es decir, me parece que eso sí vale la pena como seguir estudiándolo en las series y yo creo que en las series documentales también eso tendría cierto peso, ¿no? También creo que en las series documentales que no están producidas para ser exhibidas en plataformas de streaming, hay como otras cosas que también juegan que están chidas, ¿no? Creo que apuestan un poco más por por no andar, digamos, como decía, igual les pongo el video, porque creo que tendremos un poco de tiempo, entonces lo voy a buscar,
por no tener una especie de plantilla ya prediseñada de cómo editar la presentación del caso, cómo presentar al villano, cómo presentar el clímax, que es algo ya tan aburrido y repetitivo que, pues si hasta Black Mirror ya, digamos, con lo que discutí hace unos días, ¿no? Si ya Black Mirror, digamos, es metaficcional, eso te demuestra lo poco subversivo que la metaficción ya tiene mucho tiempo que es, ¿no? Entonces, quizá lo subversivo ahorita sería hacer historias que sean sumamente clásicas, ¿no? Así de estructura aristotélica muy clara y demás, ¿no? Eso sería lo subversivo hoy, ¿no? Si está Black Mirror ya te habla sobre cómo Netflix produce el propio Black Mirror, ya esto me parece que no hay nada de subversivo aquí, ¿no? Entonces, pues creo que lo que planteas, pues sí, ¿no? Como que es como otra rama donde me parece que se puede dirigir el estudio de los cruces del documental con la serie también, ¿no? Otra serie que también me parece muy interesante que juega un poco con esta estructura es The Rehearsal, ¿no? Si alguien la vio, está en HBO. No sé cómo le pusieron en español, pero la traducción sería como la práctica o el ensayo o algo así. Y está muy interesante. Digamos, no quiero spoilearles mucho, pero algo parecido pasa, es decir, se supone que es una serie donde cada episodio se abre y se cierra, se presenta un caso y ahí se cierra, pero hay un caso que como que atraviesa toda la serie, ¿no? De manera como azarosa, ¿no? Entonces, me parece que esa tiene una estructura muy particular, ¿no? De Rehearsal en HBO. Quizá les puede interesar verla, ¿no? Pero bueno, eso comentaría, ¿no? Es una buena pregunta como para otra investigación. Gracias, Sergio. ¿Y alguien más quiere comentar? Yo tengo otra pregunta, digo, no quiero acaparar, pero en realidad la primera aproximación que te da esta serie de American Vandal es chusca, o sea, es un absurdo que se dimensione hasta esos grados una tontería como el graffiti en unos coches, ¿no? O sea, en realidad me pareció que estaban como encadenando una serie de elementos que a lo mejor son ya nada que ver con la causa en sí y se pierde de vista, por supuesto, esta primera, digamos, ese primer detonador, ¿no? Entonces, como que ya finalmente te cuestionas qué estás viendo y dices, es sin sentido, o sea, es absurdo realmente que algo tan burdo como unos dibujos sexuales, digamos, trasciendan a todos estos cuestionamientos de qué es el ser humano, ¿no? Como que es muy interesante justo esa confrontación y que obviamente utilizan todas las estrategias policíacas de averiguación y bueno, le sacan el hilo por donde sea, ¿no? Entonces como que no sé, se me hizo un poco irónico todo esto, una sátira, por supuesto, que está planteando que cualquier investigación puede ser absurda, ¿no? Sí, sí, me parece que sí estoy muy de acuerdo. Digamos, o sea, hay como todo un juicio que se extiende durante varias semanas para tratar de demostrar que este chavo es culpable, ¿no? Digamos, es muy... A mí la primera vez que lo vi me dio mucha risa. Digamos, perdón si alguien se ofende por el asunto, ¿no? Pero si recuerdan la serie, esto pasa en el primer episodio. O sea, la manera en la que los chavos empiezan a percatarse como que tal vez la escuela estaba equivocada y este chavo en realidad es inocente, es porque los testículos de los genitales tenían pelos o no tenían pelos, ¿no? Entonces, un asunto así, como tú bien dices, tan absurdo, resulta además ser fundamental, ¿no? Para empezar a armar el caso a su favor. Algo muy parecido sucede en una serie de Netflix que se llama No te metas con los gatos, que es una serie que igual es como, y ese es un documental, ¿no? O sea, es decir, luego investigan del caso, existió, o sea, eso sucedió y demás, ¿no? Cómo
cómo un asesinato puede ser por una razón tan estúpida y se da por ciertas condiciones que parecerían de una película de comedia negra o algo por el estilo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y hablando de precisamente de algo estúpido, ¿no? Yo creo que es este video que les puse, ahorita lo voy a compartir para que tal vez veamos una parte, que es esta burla de cómo Netflix hace sus documentales criminales, ¿no? Y entonces, pues nos dice, ¿no? O sea, puedes hacer un documental estilo Netflix sobre literalmente lo que sea. Y entonces aquí hablan de cómo se robaron el pan tostado. Entonces, a ver, voy a poner unos minutos. You can. All you need is a couple of decent cameras, two nice lenses. Voy a ver si de casualidad dan los títulos en automático en español. All you'll need is a couple of decent cameras, two nice lenses, nothing fancy. I use the Panasonic 25mm for the wide and a Samyang 85mm for the close-up, and a light. Find a spot to shoot your interviewees and set up your two angles. Play around with the light until you get the triangle thing on your cheek, the Russell Brand thing, that. You'll probably need some muslin too to lift the shadows, or a bed sheet. And boom, poll. You need good audio, okay? This is not a suggestion. It's looking good. Record it. Next, you'll need some B-roll because staring at this for the whole thing ain't okay. Then grab some stock footage to make it seem like we had more than $75 to work with. And you're up to the final part. It's my favourite part. This is where you're going to add that Netflix spice. I'm talking drone shots, a single piano key somewhere, a timeline, dramatic titles, and of course, some bass drops. You blend it all together and you get this. Bum bum. I can remember it like it was yesterday. Because it was. Monday the 23rd. It's actually my day off work, and I start every day the same when I have a day off. And that was 11:22 a.m. The last time I saw my jam on toast. Sometime between me going to the loo and then getting back to the kitchen, somebody ate my jam on toast. There were only two other people in the house when the crime took place, because it is a crime. My brother Max and my mother Jan, both of whom deny having any involvement. Why would I? I would never. I'm his mother. I didn't know what to do, but luckily I didn't have to go through this alone. Yeah. I'm Andrew McCloskey, and I'm a retired police detective. I actually lived next door to the Wilsons, and overheard the altercation that took place after the incident had occurred. Bueno, ahí lo ven, está muy divertido porque lo que nos hace percatarnos es como hay una estética que él ha logrado ubicar, ¿no? De dos cámaras haciendo la entrevista simultánea, cierto tipo de iluminación, material de archivo de una ciudad y particularmente echarle muchas ganas a una edición que tuviera tal vez lo que Bordwell ha llamado, ¿no? La famosa continuidad intensificada, para entonces otorgarle una dignidad de crimen a que alguien te coma el pan tostado que te preparaste, ¿no? Y entonces me parece que esto resulta interesante porque resulta importante percatarnos de cómo es
digamos, sentimos como una especie de empatía o de odio o de indignación frente a muchos sucesos que los documentales nos presentan, pero habría que percatarse, ¿no? Qué tanto juega en estos sentimientos que nos producen los documentales a partir del lenguaje y la estética con la que presentan estos acontecimientos, ¿no? Es decir, ¿nos molesta entonces este crimen o nos molesta este crimen porque se nos presentó a partir de esta lógica de producción y de edición que lo que hace, estoy muy de acuerdo con él, es otorgarle cierta dignidad a que te roben el pan con mermelada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando planteábamos pensar la espectatorialidad como algo como una especie de lugar de deseo que activa en nosotros la forma del documental. Es decir, el deseo de percatarnos y de investigar quién fue el ladrón del pan con mermelada. O si lo vemos quizá en otros documentales, uno muy popular, ¿no? Cuando salió, era muy popular entre mis alumnos, era el estafador de Tinder, ¿no? O sea, este cuate que seducía chavas con su vida, mostrándole su vida de ultramillonario. Esta vida de ultramillonario la pagaba con la anterior chava a la que había estafado. Y entonces así lograba seducir a la siguiente, estafarla y con ese dinero pagar a la siguiente, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me resultaba muy curioso cómo lo que yo escuchaba entre mis estudiantes cuando estuvo de moda, porque lo platicamos varias veces, ¿no? Como que siempre en algún curso de documental vuelve a salir ese documental desde que se estrenó. eh, es que se nos cuenta digamos, la historia desde la perspectiva de dos mujeres que fueron estafadas por este tipo, y se nos presenta, por supuesto, al tipo como un villano, ¿no? Claramente así se manifiesta hasta el final. Al final logran de algún modo medio vengarse de él por algo que le hacen. Y entonces, a mí me resultaba muy curioso que se presentara esta historia como de Disney, ¿no? Donde se presenta al villano y luego se vengan del villano y el villano paga, porque en la primera escena, la primera mujer que aparece entrevistada, literalmente dice que ella quiere vivir un romance como de Disney. Y eso es lo que ella dice. Ella sabe que eso no se puede, pero aún así lo quiere, ¿no? Entonces, es muy curioso porque este tipo de contradicción que ella misma enuncia de su propia vida amorosa, de sus propias expectativas de pareja, es algo que además se presenta en la forma del propio documental, ¿no? Como si la lógica fuera cumplirle su deseo de vivir en una película de Disney, ¿no? Solamente que faltó pues el príncipe que la rescatara a ella, ¿no? Eso es lo que no tiene. Como ella misma dice en la última escena donde ella aparece entrevistada, sigo buscando a mi príncipe, ¿no? O sea, me parece que es un documental muy horrible, porque presenta en el intento, me parece, de presentar a este tipo como un villano, lo que hace es presentar a las dos mujeres como unas estúpidas. Es algo que se presenta a lo largo de todo el documental. Y me parece en ese sentido, es curioso porque es obvio, creo yo, que por la estructura que se tiene, que trataba de darle cierta dignidad a ellas, a pesar de que fueron estafadas, pero por la propia estructura que se tiene, por las entrevistas que se les hizo, por el modo en el que se insertaron los comentarios de ellas, las presenta como unas tontas. Es muy curioso, ¿no? O sea, termina siendo un documental bastante misógino. Curiosamente lo vemos como misógino al mismo tiempo que nos percatamos de que no era esa su intención, ¿no? Es un documental muy fallido, que sigue además esta misma estética de producción y de edición que estaban burlándose en este video de YouTube que les pasé, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso me refiero cuando trato de pensar qué es esta espectatorialidad y cómo esta espectatorialidad se construye a través de la forma del documental. Alejandro, veo que tiene alzada la mano. Sí, gracias. Primeramente, muchas gracias por tanto conocimiento que nos generosamente compartes y porque nos ilumina todo lo que nos dices. En cada ocasión que has participado ha sido muy enriquecedor. Gracias. Y ahora quiero comentar algo. Alguna vez platicando con una realizadora me platicaba que en un trabajo documental que estaba haciendo sobre
migrantes, estaba entrevistando a una señora que en su fisonomía parecía que estaba siempre sonriendo. Esa era la forma de su cara, siempre parecía que estaba sonriendo. Su hijo se había marchado, entiendo que se había ido al extranjero. Entonces ella me decía, cuando la estaba entrevistando, yo lo que estaba buscando a través de las tomas era mostrar el dolor por la partida de su hijo. Pero esta señora mantenía su rostro con la misma expresión en todo momento. Parecía que estaba sonriendo. Eso no me funcionaba. Lo que hice, dijo, fue hablarle sobre los riesgos de su hijo, sobre la posibilidad que ya no existiera su hijo, y logré que la señora hablara con más dolor sobre lo que estaba experimentando y lloró. Wow. Eso sí me servía, comentó. A mí me pareció aterrador, terriblemente feo, ¿no? También en otra ocasión platiqué con una realizadora y comentaba que para que pudiera machar en la lógica, en la secuencia y la narrativa de su trabajo, hizo pasar por detrás de la toma una patrulla para que se diera un momento específico en el espectador. Lo fabricó, pues, porque incluso era una patrulla falsa. Era un documental. Y entonces yo me preguntaba sobre el nivel de manipulación que podemos llegar a hacer para presentar lo que queremos con la intención que necesitamos. Y eso me recordaba a este alcalde mexicano que alguna vez dijo, sí robé, pero poquito, ¿no? Entonces, sí podría caber ahí la expresión que alguien dijera, sí, sí falté a la ética, pero poquito, ¿no? Dependiendo de lo que hagan. Entonces, bueno, esto que comento es una aportación y quisiera saber la opinión de ustedes sobre ello, ¿no? Gracias. Oh, es una muy buena aportación. Pues me parece que en lo que comentabas, en sus dichos, está la respuesta, es decir, está del lado de la respuesta, ¿no? Es decir, esto es lo que me sirve, esto es lo que no me sirve. Y entonces, lejos de alojar la contradicción del sujeto, me estoy riendo de algo que me causa dolor, que es algo que hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se nos ha presentado en el cuerpo algo que parece contradecir lo que sentimos, ¿no? Eh, digamos, yo recuerdo muy bien la primera, cuando fui al funeral del papá de mi mejor amigo, era la primera vez que iba a un funeral que no fuera de mis propios abuelos, ¿no? El funeral de mis abuelos, además yo no lloré, no sé, no tenía ganas de llorar, lloré después, ¿no? Entonces, cuando fui al funeral del papá de mi mejor amigo, pues yo les pregunté a mis papás, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué voy o no voy? ¿Qué le digo? ¿No? Y entonces, como que mis papás así, tratando de aconsejarme, ¿no? Ya que llego con mi amigo, él me ve, estaba llorando, y él me ve y se pone a reír. ¿Y qué hice? Yo me empecé a reír yo también, ¿no? Y estábamos los dos riendo como un par de idiotas junto a su mamá que estaba muriendo de llanto, ¿no? Es muy curioso porque es decir, es como un afecto, es como muy psicoanalítico eso también, ¿no? Es como un afecto que te invade el cuerpo y del que no puedes controlar, ¿no? Y me parece que, o sea, digamos, habría que conocer más detalles, pero esto pensé ahorita que tú comentabas, como la mujer sonríe por la razón que sea, porque cree que debe de sonreír, porque alguna vez le dijeron que estaría bueno que sonría ante cámara, por la razón que sea, estaba sonriendo. Y entonces a mí no me sirve. O sea, es decir, esta frase es muy reveladora, ¿no? Porque es pensarlo todo, por supuesto, nunca desde el lugar de la mujer a la que están entrevistando, sino desde el yo, ¿no? A mí no me sirve. Entonces, esto a mí me parece, ¿no? Digamos, es el establecimiento de la frontera, de lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pero bueno, esto del yo no robé, pero poquito, sí estaría bueno, ¿no? Como el título de un libro de documentales, ¿no? Yo manipulé, pero poquito, ¿no? O sea, estaría muy bueno un libro así, ¿no? Y creo que de nuevo es pensar otra vez desde el lugar de la pregunta, ¿no? Y de cómo tratar de sostener este dilema, ¿no? Hace unos meses me contaba un cuate que estaba trabajando en un documental en Mérida,
que estaban entrevistando al tipo en su cocina y que este tipo, que lo estaba entrevistando por otra cosa, colecciona botellas de Coca-Cola, así de diferentes años y así, ¿no? Entonces quitaron las botellas de Coca-Cola, pero ahora esa pared de la cocina o de la cena se veía como muy vacía y entonces le pusieron algo, ¿no? Y entonces luego estaban así como pensando, o sea, como que angustiándose de, coño, estoy así manipulando, estoy mintiendo, no está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, me lo estaban comentando y entonces yo le decía, bueno, pues, digamos, no eches en balde que te angustie eso, pero bueno, también, ¿cuáles son los efectos? Es decir, ¿qué efecto tendrías? Es decir, si hubieras dejado las botellas de Coca-Cola allí, en ese documental que habla sobre la contaminación de los mantos acuíferos en Yucatán, estoy seguro de que Coca-Cola, no lo iba a permitir, o sea, no te lo iba a dejar, ¿no? Y entonces, digamos, si esta manipulación del escenario al final tiene unos efectos que pueden ser más interesantes políticamente hablando que dejar las botellas de Coca-Cola, pues creo que ahí es donde está el dilema y donde uno como realizador termina decidiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo, aunque también me parece muy reprochable esa manera de entenderlo, pues al final es una decisión de esta realizadora y pues habrá que pensar las consecuencias que eso tendrá en la película misma, ¿no? Pero bien, gracias por el ejemplo. Fernando, continúa en la... Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas felicidades por esta interesante exposición. Y el tema es realmente muy interesante, este dilema respecto a cómo el documental nos va a presentar a los personajes, porque pues va a haber ahí un elemento interesante que a mí me salta en la reflexión, y uno es el caso o la cuestión del problema del límite y del discurso del realizador. ¿Cómo es que este realizador va a tener que tomar una serie de decisiones, pero que de alguna manera la idea del género del documental le va a hacer que tome ciertas determinaciones? Entonces la pregunta de hasta dónde intervenir en la imagen documental, pues tendrá que ver también con el contenido de lo que está presentando, y también pues deja ver mucho del discurso del propio realizador. Y por otro lado, cómo es que en la cuestión de la representación o la muestra en pantalla del personaje, aparece el problema o el dilema de la posibilidad o la imposibilidad de lo anónimo del propio personaje. Y de alguna manera el documental va a presentarnos o va a proponernos otras formas de presencias nominales. Y porque de alguna manera siempre el espectador, el personaje no, va a estar expuesto, va a estar exhibido, pero quizás no siempre como persona real, con un nombre, con una determinación, una denominación oficial como tal, sino que también puede estar en el sentido de un rol o en un nivel un poco más abstracto, ¿no? A nivel más como de un actante, y cómo es que el documental va a tener también la posibilidad de trabajar con esas otras formas de representación del personaje, no necesariamente con una existencia, pues, digamos, real o física del personaje, sino a otros niveles. Entonces, creo que son dos aspectos muy interesantes, esta cuestión del límite que se plantea el realizador, pero por otro lado, cómo ese límite va a producir también un discurso y una manera de entender el problema y de afrontar el tema en la pantalla, y por otro lado, cómo es que está eh, el género documental presentándonos otras posibilidades de mostrarnos otras presencias nominales de las personas, ¿no? Ok, gracias. Bueno, lo que me hace pensar tus comentarios ahorita es, pues no soy experto en narratología, he leído muy poco,
Pero bueno, cada vez que escucho la palabra actante, enseguida pienso en Greimas, ¿no? Entonces, lo primero que pienso es la imposibilidad, a veces la imposibilidad de pensar los estudios narratológicos que se han hecho desde la literatura para el cine. Además de esta dificultad, está agregada la dificultad de pensar, aplicar los estudios narratológicos del cine al documental, ¿no? Porque desde una postura que voy a tener que dejar ahorita muy al aire, porque para escuchar a Alexandra y ya con eso terminar la sesión, pues el documental no es un género audiovisual para mí, cosa que tal vez sea ya bastante polémica, ¿no? Entonces, el documental no es un género audiovisual, ahí sí me adscribo mucho a Bill Nichols, porque el documental es un discurso de la sobriedad. Entonces, esto mete al documental en una serie de implicaciones y de consecuencias para los espectadores y los sujetos que nunca se presentan en la ficción, ¿no? Entonces esto todavía mete en otro problema. Digamos, si ya me resulta a mí muy problemático aplicar categorías propias de la teoría literaria al cine, además aplicar categorías propias del cine al documental es también problemático. Y digamos, es la razón por la que el famoso libro de Bordwell, ¿no? Donde plantea su modelo clásico del Hollywood, todo eso, él mismo dice, no voy a hablar de documental aquí en ningún lado porque eso necesita otras categorías, ¿no? De hecho, por eso usualmente la gente que trabaja documental, es muy raro que luego se meta a otros géneros, ¿no? Sí he visto gente que trabaja con ficción, que trabaja a veces con terror, que luego con el cine musical, ¿no? Luego cosas mexicanas, ¿no? Pero la gente que trabaja documental me da la impresión de que nos terminamos quedando solo con documentales, ¿no? Es muy raro que andemos mutando entre géneros. Entonces, bueno, eso es lo que veo, ¿no? Como que el documental habita en una especie de otro mundo, que ya esto incluso cuestiona la idea de que el documental sea un género audiovisual. Y entonces, bueno, ahí es donde veo como ciertos, dilemas, ¿no? En todo caso. No bloqueos, no paredes, pero tal vez ciertos dilemas que uno habría que considerar, ¿no? Pero gracias también por la participación. Y bueno, cerraremos con Alexandra. Sí, muchas gracias. Igual me sumo a las felicitaciones. Me pareció muy, muy interesante tu exposición y me hizo pensar en muchísimas cosas, ¿no? Tal vez no pensaba en eso antes de que dijeras lo último, pero estoy pensando en lo que pues muchos autores hablan ahora, que es, en vez de hablar del documental, hablan del cine de no ficción, ¿no? Y tú puedes observar en muchísimas películas precisamente ciertas mezclas entre una cosa y la otra. Es decir, puedes articular de alguna manera un discurso que sigue ciertas convenciones que reconocemos los espectadores como documentales con otras convenciones que los espectadores entendemos como ficcionales, ¿no? En realidad no son mundos tan diferentes. Bueno, en realidad te lo pregunto también porque como que en lo último que dijiste parecería que sí, que son dos mundos que no se tocan mucho. Pero yo quería preguntar antes de eso otra cosa. Hubo muchos cuestionamientos en las exposiciones anteriores, en las intervenciones anteriores, sobre la intervención y manipulación por parte del realizador, ¿no? O sea, se dijo, hubo muchos argumentos acerca de, por ejemplo, de Alejandro, ¿no? Cuando decía, bueno, a mí eso no me servía, entonces yo intervine de esta manera para que la mujer llorara y se comportara de otra manera. Y mi pregunta ¿es posible hacer un documental o cualquier película sin intención previa, sin guión, sin investigación, sino simplemente ir y enfrentarse a lo que encuentras? Porque yo lo veo difícil, es decir, mi experiencia en el análisis de ciertos documentales, porque tú sabes que yo analizo mucho el cine mexicano, el latinoamericano, y bueno, dentro de todo eso, bueno, aparece, entre otros, el cine de no ficción. Los documentales que están hechos de esta manera, es decir,
como no hubo presupuesto, como no hubo tiempo, como no hubo posibilidad, bueno, pues fui a ver qué encuentro y filmé lo que encontré. Y son malísimos esos documentales, ¿no? Son malísimos, no te dicen absolutamente nada, no pueden, porque no se cuestionan nada, porque no tienen un plan previo, porque no investigaron. Entonces, muchas veces, incluso me lo decían los documentalistas que trabajan cuestiones etnográficas, ¿no? Decían, nosotros ni siquiera sabíamos dónde poner las cámaras. O sea, estábamos supuestamente filmando un ritual, pero no sabíamos qué era lo importante de este ritual. Entonces no sabíamos dónde poner las cámaras, ¿no? Y entonces los poníamos donde se nos ocurría y al final aparecía algo que ni aceptaban los que aparecieron en ¿no? Ni los sujetos que estaban ahí, no se sentían representados, no veían ningún sentido a lo que se filmó y pues por lo tanto también los espectadores pues nos quedamos pues completamente confusos, ¿no? Estas serían como mis preguntas. Bien, muchas gracias. Igual, muy buenas preguntas. Sobre la primera, creo que el documental de la ficción nos parecen muy próximos porque, digo, así como hace rato los fenomenólogos me habrán detestado, ¿no? Ahorita los lingüistas tal vez me digan algo, ¿no? Me parece que la ficción y la no ficción nos parecen muy próximos porque utilizan lenguajes muy similares, cuando no ya directamente los mismos. Sin embargo, las consecuencias que tienen la ficción y la no ficción sí son abismalmente opuestas, ¿no? Eso sí me parece. Brutal y gigantescamente opuestas. Son dos consecuencias muy, muy distintas, ¿no? Y ahí es donde está esa idea del discurso de la sobriedad de Nichols, ¿no? Y como el ejemplo que yo le pongo a los estudiantes para explicar esa idea del discurso de la sobriedad, que es a esto que me refiero, es, digamos, si tú estás leyendo un cuento o una novela en la que dice que va a llover y tú tienes que irte porque tienes que salir de tu casa, si tú, y tú no agarras tu paraguas, pero si estás viendo el noticiero y el noticiero dice que va a llover y tú agarras tu paraguas, agarrar o no agarrar el paraguas ya pone, o sea, hace evidente las muy diferentes consecuencias que tiene en tu vida diaria, en tu vida cotidiana incluso, el discurso de la ficción y el de la no ficción, ¿no? A eso se refiere Nichols cuando habla del discurso de la sobriedad. Y entonces, bueno, a eso es a lo que me referiría cuando planteamos que ficción y no ficción nos parecen muy parecidos porque su lenguaje es, cuando no el mismo, muy, muy, muy parecido, pero las consecuencias que tiene sí son tremendamente diferentes, ¿no? Eso es a lo que me refería, pero eso bien que lo planteas, ¿no? Para tal vez explicar un poco mejor o continuar discutiendo esa idea. Y bueno, yo creo que al final el punto es como plantear esta especie de discusión del caso por caso, ¿no? De no estar pretendiendo imponer que no creo que lo hayas hecho tú, ¿no? Pero digamos, de no intentar leer lo que hacen todos los documentalistas desde el rasero de lo que está bien, lo que está mal. Sí, no voy a negar que compartiría yo tu idea, ¿no? De que cuando ves un documental donde el documentalista te dice, bueno, es que yo quería ir a ver qué pasaba, ¿no? Pues se nota, ¿no? Porque no hay como mucho que decir allá. Sí. Sin embargo, creo que me hice pensar primero en un documental donde algo medio parecido sucedió de acuerdo a su director, que es el de Woodstock, ¿no? Este documental muy famoso sobre el Festival de Woodstock, que no hay ningún plan de por qué se hizo ni de lo que iba a pasar, que no sé si ustedes sepan, pero hay muchas versiones de ese documental. Cada vez se encuentran más material y la agregan, ¿no? Entonces hay una versión de ese documental ahorita que dura 7 horas. Y entonces antes había una versión de 5, de 3, de 2, de hora y media, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, es esta idea de ir y no saber qué es lo que se va a filmar, me hizo pensar también en que uno tampoco puede hacer eso analizando cine, ¿no? Es decir, uno no puede nunca analizar una película si no tiene ya cierta hipótesis, cierta idea, ciertos intereses,
cierta intuición por lo menos, ¿no? O sea, esto de vamos a empezar a analizar la película así de cero, por supuesto que es ingenuo, ¿no? Es imposible. Entonces, me parece que también ese es otro dilema, ¿no? Creo que, digamos, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, nada más me hizo pensar esto, si acaso se puede analizar una película sin que las hipótesis, intuiciones, intereses teóricos que tenemos, el contexto en el que le estamos analizando, ¿no? Ya esté siempre, por supuesto, prejuzgando la película, ¿no? O sea, me parece que pues la respuesta es no, yo creería, ¿no? O sea, no, digamos, las veces que me he sentado a pensar el análisis de una película como esta serie, pues pues por supuesto que había un interés muy específico, ¿no? O sea, le empecé a ver porque leí de qué trataba, ¿no? Y leí que era un falso documental, o sea, ¿no? Ya solamente por esa razón, ¿no? Porque la empecé a ver, ¿no? Entonces, pues sí creo que nunca se puede no tener esta especie, por lo menos de intuición, cuando no se diga ya de un interés. O finalmente, grabé y no sabía yo qué pasaba, bueno, está bien la grabación, ¿no? Pero la edición ya tenía algo, ¿no? O sea, al momento de editar, ya se tenía entonces por lo menos un interés, aunque sea en abstracto, que estaba guiando la propia edición, ¿no? Entonces, pues sí, estaría de acuerdo con lo que nos comentabas. Gracias. Gracias. Pues Silvia, ¿te parece si ya lo último, porque ya nos pasamos rápidamente, nada más mostraba el cartel de este Sí. semestre? Sí, la verdad muy interesante. Te felicito muchísimo, Sergio. Y bueno, pues ahora sí que invitarlos a los siguientes, ¿no? Sí, sí, ya vi ese recuadro gris que dicen, no, quién sabe por qué pasa, porque ahora sí no tengo nada encima no tengo ninguna otra ventana abierta, está bien raro. Pero bueno, este es nuestro cartel de este semestre, pues bueno, esta fue la sesión de hoy, y nos acompañará Ámbar Varela dentro de un mes con el título El trauma cultural en los documentales, una ventana para su análisis desde las narrativas del sufrimiento. El 27 de octubre estará Ilse Maite Murillo con del cine documental al cine como documento, narrativas, memorias y archivos. El 24 de noviembre estará con nosotros Diego Salgado. Ya había salido su nombre por acá porque fue el autor del documental que analizó Maripaz el semestre anterior. Diego nos presentará el cine documental como un discurso de lo real histórico, una revisión semiótica del cine documental latinoamericano. Y el 8 de diciembre será nuestra última sesión con Edén Bastida, cine piquetero, la mugre y la esencia antineoliberal. En este semestre pues tenemos gente que viene de la historia, de la sociología, de la antropología, de las ciencias políticas, entonces pues también vamos a ver muchos intereses y muchas influencias desde varios lados, no solo desde los estudios del cine. Entonces, bueno, espero que nos estén acompañando, que difundan pues las sesiones para que podamos tener gente que armemos la discusión así como lo hicimos el día de hoy, ¿no? Les agradezco a todas y todos por conectarse a esta apertura del seminario. Seguiremos en comunicación. Yo les mando posteriormente la semblanza y el resumen de la siguiente exposición y, bueno, por supuesto, el enlace también. Entonces, bueno, pues es un gusto volver a verlos, volver a escuchar sus comentarios y, bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muy interesante tu postura y, bueno, pues nos iluminaste en torno justo a este tipo de documentales, ¿no? Falsos documentales que están muy interesantes. Gracias, gracias. Muy bien, pues nos vemos a la siguiente y pues buena suerte. Mil gracias. Adiós. Muchas gracias, Hasta Sergio. luego, gracias. Hasta luego, Bonito fin, Silvia. bonito Gracias, semestre. Silvia. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye, bye.